Reporte 100. Está con nosotros Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora y profesor de la Universidad de Sonora. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto estar ahí contigo. Para poner en contexto a la audiencia, Marco Antonio, ¿qué es Moody's y qué relevancia tiene que haya bajado la calificación de Sonora a 2 niveles? Bien, Juan Carlos. Mira, Moody's es una agencia internacional que emite calificaciones de créditos, es decir, evalúa la calidad de la deuda que tiene un país, un estado o una empresa. En total, sus calificaciones son 21 niveles, abarca 21 niveles. La mejor calificación es AAA y con la calificación más baja o más mala es la C. Sí. Son 21 niveles. Considerando que AAA es la número 1, el caso de Sonora, bueno, pues pasó de la A3, nivel 7, pues bajó dos escalones a B, AA2, ¿sí? Bajó de 7, bajó a 9. Bueno, ¿y eso qué implica? Bueno, implica que la calidad de la deuda disminuyó. Eso implica que el riesgo de incumplimiento o de no pago por parte, en este caso del gobierno de Sonora, se incrementa, ¿no? Se incrementa. Eso es lo que están señalando. Y bueno, también explican que hay una serie de factores que están explicando este deterioro, ¿no? en la calificación de la calificación de la deuda del gobierno de Sonora. Y entre los factores, bueno, es la situación económica que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Donde hay una caída en la actividad productiva, hay un incremento en el desempleo, la inversión está disminuyendo y eso se prevé que continúe para el 2021, y también hacen mucho hincapié en la situación financiera en que se encuentra la entidad. También hay un deterioro en las finanzas públicas de Sonora, y también prevén que continúen en el 2021. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se refleja? ¿Cómo se ve? Disminuye la calificación, pero ¿cómo se ve afectado en este caso? O se podría haber afectado el gobierno de Sonora. Al disminuir la calidad de la deuda, Juan Carlos, incrementarse ese riesgo de incumplimiento, aquí podría provocar que se incremente la prima de riesgo, o lo que se conoce como la sobretasa. Y cuando se contrata un crédito, ya sea una empresa o en este caso el gobierno, se toma como referencia la tasa de interés, la tasa interna de equilibrio, la TIE, más una sobretasa o una prima de riesgo. Te pongo un ejemplo. Ahorita tiene un crédito el gobierno de Sonora por 400 millones de pesos. Y la tasa que paga es la TIE más un 0.35%, cuando la TIE ahorita es de 4.5%. Entonces, de tal manera que el costo total de ese crédito es de 4.80%. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Que ese 0.35 se incremente, ¿sí? Se incremente a 1% o a una cantidad mayor, se incremente esa sobretasa. Entonces, el costo financiero en el que estaría incurriendo, o el pago de intereses, sería mayor, ¿sí? Porque a mayor riesgo, ¿sí?, se tienen que pagar más intereses, ¿sí? Ese es la consecuencia de esa deterioro en la calificación de la deuda. Eso nos afecta, ¿no? Estaría afectando en que se tendrían que pagar más intereses por los créditos solicitados. O sea, al final de cuentas, esta disminución en la calidad crediticia de Sonora, la disminución de 2 niveles, ¿va a hacer que aumente la deuda de Sonora? No, Juan Carlos. No necesariamente. No. Porque ahorita ya están los créditos. Sí, ya están los créditos. La deuda que se tiene ahorita ya está bien establecida el costo, ¿sí? Que es en función de la TIE. Si la TIE sube, pues sí se va a incrementar el costo. Si la TIE disminuye, como ha venido pasando afortunadamente, pues el costo tiende a disminuir. Esto es para futuros créditos. Es para futuras contrataciones, entonces. Para futuras contrataciones, que ahí vienen, Juan Carlos. En lo que es octubre y noviembre, el gobierno de Sonora tiene que pagar aproximadamente 1.500 millones de pesos en créditos de corto plazo. Y si miramos hacia atrás, generalmente, también lo que es octubre y noviembre, para hacer frente a los gastos
de pago de aguinaldo, de pago de los costos, los pagos que ellos tengan que realizar. Generalmente solicitan crédito en lo que es octubre y noviembre, también por montos aproximados de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. Son créditos de corto plazo que probablemente estaría solicitando el gobierno de Sonora para hacer frente a sus compromisos, ¿no?, de fin de año, considerando que lo ha hecho anteriormente, ¿no? Entonces, estos nuevos créditos, estas nuevas obligaciones que tenga el gobierno de la entidad, probablemente ahí sí se refleje en un mayor costo financiero, en un mayor pago de intereses debido a esta baja. Cuando hablamos de corto plazo, ¿es que tienen que ser saldados antes de que termine el sexenio? Sí, generalmente, Juan Carlos, corto plazo es un año. Por un ejemplo, año, sí. En el año pasado contrataron créditos en octubre y noviembre que vencen precisamente en octubre y noviembre de este año. ¿Sí? Fue un crédito de corto plazo. ¿Esos créditos no pasan por el Congreso? No pasan por el Congreso. Y aquí, Juan Carlos, y también son de los factores que considera Moody's, es que probablemente dice que va a contratar deuda de corto plazo ahora en octubre y en noviembre. ¿Sí? Pero aquí el vencimiento y el pago de los mismos, como es un año electoral el próximo año, el próximo 2021, ¿sí?, por ley tiene que pagar su crédito, estos créditos de corto plazo, 3 meses antes, ¿sí?, de cambio de poder. Es decir, los va a tener que pagar en el mes de junio. ¿Sí? Si contrata crédito ahora en octubre y noviembre, ¿sí?, el gobierno de Sonora a más tardar los tiene que pagar en el mes de junio, 3 meses antes de septiembre, cuando es el cambio de poder. Sí, entonces, ¿de cuánto es la deuda de corto plazo que tiene el gobierno del Estado? La deuda de corto plazo actualmente es de 1.513 millones de pesos. Sí. ¿Sí? De 1.513 millones que los tiene que saldar precisamente ahora entre octubre y noviembre. Tiene que saldar esa deuda de corto plazo. 1.513 millones. ¿Y de largo plazo, que esa sí pasa por el Congreso, de cuánto es la deuda? La deuda de largo plazo, Juan Carlos, en total son 20 millones 800, son 20 mil millones. Millones a 850 mil. Sí, 20,000 millones. ¿Ahí ya vienen los 1.300 que le autorizó el Congreso en diciembre pasado? Sí. Sí, ahí ya vienen contemplados. Ya viene contemplado, ¿no? Pues sí. Es deuda de largo plazo. De largo plazo. Autorización. Y entonces, esta baja calificación crediticia, esta baja de 2 niveles, va a afectar entonces, en primer término, a los créditos de corto plazo que pudiera solicitar el gobierno del Estado a finales de este año para pagarlos antes de que termine el sexenio. Sí, así es, Juan Carlos. O sea, y deuda de largo plazo creo que ya no va a haber en esta administración. Eso le afectaría entonces a la siguiente administración estatal si decide contratar deuda. Sí, así es, Juan Carlos. Este deterioro económico y de las finanzas públicas también le estaría afectando a la próxima administración, ¿no? Ahora, ¿esto es por la pandemia? Es decir, ¿esta baja del nivel crediticio es por la pandemia o es por alguna razón ajena a la pandemia? Pues se explica principalmente por el entorno que ha generado el COVID-19, Juan Carlos, porque hacen hincapié en la caída de la actividad económica, en el desempleo, ¿sí? Y eso afecta a las finanzas públicas, y a la liquidez y a la disponibilidad de recursos del gobierno de Sonora, ¿sí? Ya que los ingresos propios que tiene el mismo gobierno pues están disminuyendo. Al disminuir la actividad económica, pues se pagan menos impuestos, se pagan menos derechos. Entonces los impuestos que ellos recaudan están disminuyendo. También los recursos que envía el gobierno federal están disminuyendo. Y esto se prevé que continúe en el 2021. Sí, entonces es una situación que el efecto COVID-19 pues lo podría explicar, ¿no?, por el efecto que está teniendo en la actividad productiva y también en las finanzas públicas, ¿no? Muy bien, Marco Antonio Córdoba, muchas gracias por tomar esta llamada. Estaremos atentos entonces a darle seguimiento a esta noticia. Es un gusto, Juan Carlos. Muchas gracias, Marco Antonio. Que estés muy bien. Igualmente. Reporte 100.